Hola, buen día muchachos, bienvenidos a este nuevo video, el último video del año de la clase de biología. Y bueno, pues como no quiero hacer muy largo el video, vamos a entrar en el tema de lleno. Como recordarán, estamos hablando acerca de los seres vivos, que es lo que estudia la biología, que reúnen ciertas características, entre de ellas está formado por células, y que la célula, dentro de sus estructuras de membrana, citoplasma, núcleo, en esa específicamente estructura llamada núcleo se encuentra moléculas importantes de la herencia llamadas cromosomas que contienen el ADN y los genes que van a determinar las características de los individuos, que eso fue lo que vimos en la clase anterior. Ahora vamos a entender un poquito que esas herencias, esos genes, esa información que tienen, que permiten que haya una gran diversidad de seres vivos, pues no es nueva, o sea, tiene un desarrollo a través del tiempo que fue permitiendo que los seres vivos fueran adquiriendo esas características. Esto de que los hablo se llama una teoría, la teoría de la evolución, de cómo ese ADN se modificó desde un ancestro común. Pero vamos a platicar un poquito de ellos. Como pueden ver, este es el siguiente tema. Reconoce que el conocimiento de los seres vivos se actualiza con base en las explicaciones de Darwin acerca del cambio de los seres vivos en el tiempo, relación entre medio ambiente, las características adaptativas y la sobrevivencia. Ese es el aprendizaje esperado con el que vamos a finalizar este año y pues esperemos que regresando nos encontremos nuevamente por aquí. Bueno, vamos a iniciar con la teoría de la evolución. Pues resulta que pues nunca se preguntaron, ¿verdad? De dónde venimos, de dónde somos, o sea, por qué somos tan diversos, por qué hay tantos seres vivos. Y uno de estos señores que se encargó de ello, aquí lo tienen en la foto, es el señor Charles Darwin, el cual pues un naturalista, botánico, etcétera, que tuvo pues una gran oportunidad de recolectar evidencia de que hay una teoría, donde estableció su teoría de que todos venimos de un ancestro común, es decir, los seres vivos evolucionaron hasta llegar a lo que somos ahorita, ¿sí? Primera, observen esas figuras, es un caballo, pero también viene otro tipo de seres vivos que ya no existen. ¿Hay alguna semejanza con el caballo actual? Bueno, se dice que el caballo evolucionó desde este primer ser vivo que vemos por aquí, el Iracotherium, y ya se fue desarrollando hasta lo que es hoy. De igual forma, reconocen estas figuras, el mamut, ¿verdad? Que dicen que es el ancestro del elefante y todo pues, la evolución que fue llevándose a cabo, ¿verdad? Los cambios morfológicos que se fueron dando. Este es la evolución del delfín. Fíjense qué curioso. Acuérdense que el delfín es un mamífero, entonces se piensa que su ancestro andaba en tierra, como pueden ver, era un animal terrestre que se acopló o se adaptó a la vida en el agua y entonces cambió sus patitas por aletas y así se fue transformando hasta lo que hoy es el delfín, ¿sí? Dice aquí la pregunta de abajo, a ver si se alcanza a ver, deje que se quite lo de abajo. ¿Qué ha pasado con esos animales? Bueno, pues dice el señor Charles Darwin que evolucionaron. Esta palabrita la nombró este señor. La evolución son los cambios graduales que experimentan los seres vivos a lo largo del tiempo para adaptarse a las condiciones de la naturaleza. Como en el caso del delfín, ¿verdad? El delfín era un animal terrestre que pues se sintió mejor estando en el agua y por eso tuvo cambios morfológicos que lo adaptaron a vivir en el agua. Eso es lo que quiere decir Charles Darwin, que es considerado como el padre de la evolución. Ahorita vamos a ver por qué. Charles Darwin estableció una teoría llamada teoría de evolución de Darwin que se basa en los siguientes principios, que todos tenemos un antepasado común, es decir, que a partir de él evolucionaron las demás especies, que era un organismo simple y se hicieron organismos más complejos, ¿verdad? Por ejemplo, el caballo, ¿se acuerdan que estaba más chiquito y era un caballo más grande? La selección natural, ese es el segundo principio. Aquí se dice que los cambios biológicos producidos durante la evolución determinaron que algunas especies están mejor adaptadas que otras, prevaleciendo en la lucha por la supervivencia. Recuerden que estamos en una constante lucha en este mundo, ¿verdad? Por sobrevivir. Competimos por comida, competimos por vivienda, competimos por muchas cosas. Entonces, en los seres vivos, esas competencias se dan en forma natural y aquellos que están más adaptados son los que van a prevalecer. Es lo que se llama selección natural. La naturaleza selecciona a aquellos que van a sobrevivir, a los más fuertes, los más adaptados.
La lucha por la sobrevivencia, como lo que les acabo de comentar, que es otro principio que implica una lucha por alimentos, siendo las especies con mayor población y variabilidad las más favorecidas. Las más adaptadas, aquellas que son más, tienen más oportunidades de vivir que otras. Ese es un ejemplo de lo que Darwin en uno de sus viajes encontró en una isla llamada Galápagos. Notó que estos pajaritos aparentemente son diferentes, pero se trata del mismo pájaro, el pinzón. Este pinzón él descubrió que dependiendo de la localidad en la isla tenía una adaptación diferente en su pico, como pueden ver. ¿Por qué? Porque en las diferentes regiones de la isla existían diferentes tipos de alimentos. Entonces se encontró que estos pájaros se fueron adaptando a ese alimento. Aquellos que comían, por ejemplo, insectos, aquellos que comían, por ejemplo, moluscos, aquellos que se alimentaban de hojas. Entonces desarrollaron una adaptación en su pico para poder hacer esa alimentación adecuada dependiendo. Por ejemplo, los que comen hojas, los que comen semillas, los que se alimentaban de cactus y frutas, de insectos, etcétera, ¿verdad? Esa es la lucha por la supervivencia. Recuerda que la selección natural pues es la supervivencia del mejor adaptado o las condiciones que impone la naturaleza. ¿Se acuerdan de la era de hielo? En la era de hielo se supone que hubo una temporada donde hubo mucho frío, ¿verdad? Entonces aquellos organismos mejor adaptados al frío pues fueron los que sobrevivieron. ¿Qué pasó con los que no se adaptaron? Pues ya no existen, ¿verdad? Ahora, ¿por qué ya no existen estos seres vivos? Porque ya no los vemos. Uno, o se extinguieron o evolucionaron, ¿verdad? Entonces en el caso del mamut, pues ya vemos que ya el elefante no tiene tanto pelo como el mamut, el perezoso igual y el tigre igual, ¿verdad? Que esos se evolucionaron más que extinguirse. Continuamos. Este video está muy interesante, se los voy a dejar en los adjuntos de la clase de Classroom, en donde vamos a ver cómo los seres vivos se desarrollaron desde un ancestro común, desde un ser vivo muy simple, se fue desarrollando y adaptando a los cambios del medio hasta desarrollarse seres vivos más complejos. Los voy a invitar a que lo vean. ¿Quién fue Charles Darwin entonces? Charles Darwin fue un naturalista inglés, nació en Shrewsbury en 1831, o sea, hace mucho tiempo, y participó en una expedición llamada Beagle, que es el barco, mejor dicho, el barco. Participó en esta expedición británica que tenía la intención de cartografiar alrededor del mundo y lo invitaron a él como naturalista del barco, ¿verdad? Charles Darwin en las Islas Galápagos observó estos animales, ya vimos el ejemplo de los pinzones, cómo se adaptaron a su alimentación. Y pues también tuvo información valiosa para fundamentar esa teoría de la evolución, ¿verdad? En base a sus investigaciones publicaría un libro llamado El origen de las especies por medio de la selección natural en 1859. Y este libro pues lo hizo muy famoso a Charles Darwin y es considerado el padre de la evolución. Este es Charles Darwin más joven, como pueden ver ya sin barba, ¿verdad? Él en ese entonces hizo un viaje desde Inglaterra en este barco llamado Beagle, que significa sabueso, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los perros de casa? Entonces él recorrió todo este mundo, se fue a Sudamérica, le dio la vuelta por la Patagonia, llegó a la isla Galápagos, le dio la vuelta, llegó a Australia, de Australia continuó por el mar de Atlántico por este lado, llegó al sur de África, volvieron a América y regresaron a Inglaterra. Entonces, un viaje alrededor del mundo donde tuvo la oportunidad de reunir suficiente evidencia para establecer que los seres vivos procedemos de la evolución, ¿verdad? Evolucionamos. Y esto le ganó muchas críticas porque una de las cuestiones que él decía era de que el hombre procedía del mono, ¿verdad? Entonces dice que el hombre tiene un antepasado común con los simios y fue, pues, como pueden ver, muy criticado con respecto a eso. Quiero que apunten estas preguntas, como quiera se las voy a poner en la clase de Classroom porque va a ser su actividad de esta clase. Contesten qué aprendimos hoy con este video. Número 1, ¿qué es la evolución? ¿Cuáles son los principios de la teoría evolucionista de Darwin? ¿Qué se entiende por selección natural? ¿Quién fue Charles Darwin y en qué expedición participó? ¿Cuál es la obra más famosa de Charles Darwin y por qué? ¿Y qué plantea Darwin acerca del origen del hombre? ¿Okay? ¿Crees que el ser humano sigue sometido a la selección natural? Bueno, eso no lo contestes si no quieres, es un juicio crítico, ¿verdad? Y pues con eso terminamos. Esto se los voy a poner para que sea parte de la actividad de este tema. Ahora, dentro de las actividades o dentro de las evidencias que Darwin pudo sustentar
su teoría de la evolución. Una de ellas fue algo que se conoce como fósiles. Ustedes recordarán, si ustedes no escuchan fósiles, se nos viene a la mente pues huesos de dinosaurios, ¿verdad? Así gigantescos. Sin embargo, un fósil es más que eso. Un fósil es el hallazgo de algo que existió en el pasado. Y no nomás pueden ser huesos, lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿verdad? Entonces, un fósil es evidencia de la vida en el pasado, ¿sí? Entonces, esta es la clase que se dio en Aprende en Casa el año pasado, hablando de los fósiles, del mamut que se encontró, como pueden ver, y que pues esto se debe a que estos seres vivos pues sufrieron un proceso llamado de fosilización, en el cual o ya sea se volvieron piedras, se mineralizaron o se cubrieron de lodo y el lodo hizo un molde. Entonces lo que se ve a veces nada más es el molde del ser vivo que existió antes. Sin embargo, estos fósiles nos permiten conocer cómo era, por ejemplo, el medio ambiente donde se desenvolvían, cuál era su alimentación por el tipo de dientes, ¿verdad? Si era carnívoro, herbívoro, si hacía mucho calor, si llovía mucho por la clase de vegetación en la cual estaba rodeado, ¿verdad? Y esto también suscitó a muchos cuentos mitológicos de seres vivos increíbles, como por ejemplo los dragones. Probablemente se hayan encontrado huesos de dinosaurios gigantescos y pues le dieron pues el nombre de dragones, o los calamares fósiles que se han encontrado con la historia del Kraken. ¿Se acuerdan de ese pulpo gigantesco que salía en la película de Jack Sparrow, ¿verdad? No, ese es el Kraken, también viene de ahí precisamente. Y este ave fosilizada que se dice precisamente que hay una teoría muy sustentable de que los reptiles gigantescos se desarrollaron en aves, y este fósil lo que se encontró, que es un ave entre mitad reptil, mitad con plumas. Se piensa que es el ancestro común del cambio que los reptiles sufrieron hacia las aves, ¿verdad? Bueno, pues todo esto lo aprendimos gracias a esos hallazgos de los fósiles. ¿Sí? Y esto sustentó a Darwin para su teoría, ¿verdad? Para demostrar que los seres vivos procedemos de otras especies que se desarrollaron y que cambiaron en base a los cambios del medio ambiente. Polar y hielo, por ejemplo, fue un cambio muy grande y drástico del medio ambiente, que hizo mucho frío, ¿verdad? Entonces, son situaciones y todas son teorías, es decir, pues como no estuvimos ahí, nos suponemos mediante estas evidencias que fue lo que pasó. Los fósiles, pues, como les digo, sufrieron este proceso donde, pues, a través de movimientos de placas tectónicas quedaron enterrados a muchos kilómetros de la Tierra. Nada más que con los terremotos y todo ese movimiento han ido saliendo, y en las excavaciones han estado encontrándose precisamente los fósiles, ¿verdad? Que nos dicen todo eso. Bueno, no nada más los fósiles son huesos, los fósiles pueden ser también piedras. Este es el ejemplo de una hoja que se pegó a una piedra y pues prácticamente se fotocopió, como quien dice, ¿verdad? Es una impresión de las huellas de la hoja. También tenemos, por ejemplo, estos fósiles premineralizados, donde los tejidos del organismo, este es un caracol como pueden ver, se rellenan con minerales y por eso se preservan. Otro tipo de fosilización es la congelación, y ese es el famoso mamut que se encontró en Siberia, muy conservado. Acuérdense que en Siberia hace pues muchos grados centígrados bajo cero, se preservó este animalito, ¿verdad? Otro proceso de fosilización es el ámbar. Si ustedes recuerdan la película de Jurassic Park, el señor se encontró un mosquito en un ámbar, ¿verdad? Un mosquito de hace millones de años. Entonces también de esta manera se preservan seres vivos. Entonces ya vimos varios, ¿verdad? Las fósiles de mineralización se hacen huesos, se hacen molde, se congelan, o el ámbar, que son diferentes formas de fosilizar, y que son los hallazgos que los científicos llamados paleontólogos, que son los que estudian esto de los fósiles, la ciencia se llama paleontología, y bueno, pues son los que estudian este tipo de hallazgos y tratan de dar explicaciones al respecto. También hay otros seres vivos llamados fósiles vivientes, porque pues no tuvieron muchos cambios a través del tiempo. Por ejemplo, las tortugas, así como las ven, se supone que así eran hace millones de años, también no tuvieron muchos cambios. Las zarigüeyas igual. Entonces piensan que ellos pues no tuvieron, así como vivieron, así se han desarrollado, no han tenido muchos cambios en su morfología. Bueno, muchachos, pues este es con respecto a los fósiles. La siguiente actividad, aparte de las preguntas que les dije, también va a ser hacer un fósil.
Les voy a dejar las instrucciones en Classroom para que lleven a cabo la fosilización. Y dentro de las diferentes formas de fosilización me gustaría que hicieran la de mineralización o sedimentación, que se hace con yeso. ¿Sí? Les voy a poner ejemplos de lo que han hecho aquí en la escuela sus compañeros para que ustedes hagan lo mismo. Entonces su evidencia va a ser contestar las preguntas sobre la evolución y presentar su prueba fósil, ¿verdad? Y eso es clase. Y pues también sería por todo por el año. Ya nos veríamos en la siguiente video, sería el siguiente año para continuar con su aprendizaje a distancia. Cuídense mucho, muchachos, y espero verlos pronto.